Bueno, en este tercer episodio vamos a hablar un poquito de cómo abordar las subidas a los puertos. Aquí continuamos la ruta desde los episodios anteriores, saliendo de Chobar, y vamos a subir al puerto que nos va a llevar a la localidad de Eslida, en la Sierra de Espadán. Como veis, esta carreterita es una pasada, es súper chula, tiene poco tráfico, y subiendo hacia Eslida la verdad es que es una experiencia muy buena. En este día en concreto hacía un día más que espectacular a nivel de temperatura y de todo, y realmente fue una gozada subir hacia Eslida, aunque no es lo que en principio teníamos previsto, como ya comenté en capítulos anteriores, ¿no? Principalmente aquí nos vamos a centrar un poco en lo que es la conducción por carretera de montaña. Esto vale para cuando hablamos de motos como cuando hablamos de coches o cualquier vehículo. Tenemos que tener en cuenta que estos son carreteras estrechas normalmente, donde tenemos unos anchos de carril, pues vamos, en la base del límite legal, ¿vale? Que no me acuerdo cuánto es, todos los anchos de carretera tienen unos límites. Aquí estamos hablando del límite mínimo, ¿vale? Como veis aquí, mi colega casi se va un poquito ahí. Hay que tener en cuenta que este muchacho lleva años sin coger la moto, y él está acostumbrado a trabajar o a conducir o a rodar con una una Honda. Y al pasarse a trail, el trail tiene una altura más alta, y la verdad es que cuando te inclinas da un poco más de yuyu, sobre todo cuando la cogen las primeras veces. Entonces, bueno, aquí estaba todavía, esta fue creo que su segunda salida, y estaba todavía cogiéndole el pulso a la moto, ¿no? Entonces, bueno, lo que son básicamente las subidas a los puertos, estamos hablando de que en la mayoría de las ocasiones, cuando andamos por cualquier tipo de sierra, las carreteras tienen un ancho de carril mínimo, y por otro lado vamos a tener que tener en cuenta también que tenemos mucha curva ratonera, mucha curva cerrada sin visibilidad. Entonces, yo soy un novato, no soy nadie para decir lo que cada uno tiene que hacer, evidentemente, pero sí que tengo cierta experiencia en circular por este tipo de carreteras, pues en coche u otros vehículos, con lo cual el consejo principal es: cuando no veas lo que tienes en la curva, intenta arrimarte a la derecha, incluso hacer sonar tu claxon si es una curva ciega, para que el que pueda venir por delante tenga un aviso de que tú estás ahí y de que el carril no va vacío, ¿vale? Con lo cual él puede, si en un momento dado te escucha, pues puede coger y decir, cuidado que aquí viene uno, y arrimarse hacia su derecha y tú hacia la tuya, y pasar los dos tranquilamente sin mayor problema, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este tipo de curvas, si como veis, mi compañero va adelante y prácticamente no se ve, yo no veo más de lo que le viene a él por su carril, con lo cual acercarse al medio de la carretera y hacer una curva un poco justa, invadiendo un poquito el carril contrario, es más que arriesgado, ¿vale? Yo recomiendo que, bueno, pues que no hagáis el cafre, y que aquí no está en quien, vamos, o por lo menos es nuestra filosofía, ¿no?, a la hora de rodar, lo que se llama el slow riding, es decir, sube despacio, sube tranquilo, sube disfrutando del paisaje, y si quieres correr, vete al circuito, ahí es donde correrás con total seguridad, y si quieres tocar rodilla en suelo, pues perfecto. El que piense lo contrario, pues es totalmente lícito, pero bueno, cada uno que lo haga como considere, ¿no? El consejo para los que empezáis a ir en moto y demás es que subáis tranquilos, que os arriméis a vuestra derecha, y si no veis, porque es una curva ciega a derecha, si no se ve lo que viene por delante, como por ejemplo aquí, que de repente nos aparecen estos ciclistas, pues ellos van bien porque van por su carril, pero si ahora pillas uno que coge la curva un poquito pasado de vueltas y se mete en tu carril, pues como vayas muy al medio puedes tener un sustito, ¿no? Con lo cual, la recomendación, ¿cuál es? Pues curva ciega, arrímate a la derecha, ¿vale? Tú vas por tu carril, pero bueno, si vas más a la derecha de lo que te permita la vía, pues mejor para ti, ¿vale?
Como veis también aquí, los quitamiedos no van protegidos, con lo cual en una curva, como tengas la mala suerte un poco de irte fuera porque vas un poquito pasado de vuelta o consideras o no te das cuenta y entras un poco fuerte en la curva, pues como derrapes y te vayas aquí contra quitamiedos, pues ya ves lo que hay ahí, que no está protegido, con lo cual te puede dejar ahí en el peor de los cosas, en el mejor de los casos una buena contusión, y en el peor pues no queremos ni imaginarlo, ¿verdad? Mira, aquí por ejemplo estaban estos aquí descansando, estos compañeros, y fijaros aquí, aquí alguno se fue recto y se fue contra el quitamiedos. Fijaros la hostia que se debió de meter para doblarlo, y eso era una moto evidentemente, porque no es un coche, ¿vale? Tenía un impacto muy centrado ahí, y pues la verdad es que da miedo, y esas cosas hay que intentar evitarlas. Fijaros también que la carretera en determinados puntos está muy sucia, ¿vale? Esto es así porque en la época que hicimos esta subida habían recogido lo que es la oliva en los campos de olivos que había por los alrededores, y cuando los tractores van subiendo la oliva hacia el pueblo, pues va cayéndoles porquería del carro, muchas veces ramas, pedazos de barro, etcétera, y se quedan por aquí, se quedan por la carretera, una carretera comarcal, por así decirlo, y aquí no hay limpieza que valga. Aquí la limpieza es que llueva y quite la porquería de la carretera. Y si veis, pues os veréis, fijaros en determinados tramos, pues que hay piedras, hay piñas, hay porquería, ¿vale? Fijaros ahí a la izquierda teníamos un colorcito marrón, y eso es porque los tractores y demás van soltando porquería, ¿no? Cuando van ahí. Fijaros aquí a la izquierda también tenemos de la lluvia de los días anteriores que ha caído un poco de la parte de la pared, y eso se queda ahí y está ahí, y eso no te lo va a limpiar nadie. Como tú vayas haciendo el cafre, vayas un poquito fuerte y eso lo pilles en una curva, pues imagínate dónde se te puede ir la moto. Ya puedes llevar las gomas nuevas y todo lo que tú quieras, asistencias de todo tipo, electrónica, lo que te dé la gana, pero como te descuides te va fuera, porque la moto en sí pues a veces es traicionera, ¿no? Con lo cual simplemente tenerlo en cuenta a la hora de subir por este tipo de carreteras que son de zonas rurales donde hay una actividad agrícola, etcétera, que te puedes encontrar, porque como en este caso la carretera esté sucia, ¿vale? Entonces, pues bueno, y con cuidado y teniendo en cuenta de que a la mínima pues podemos culear, podemos tener una derrapada y irnos a la cuneta, ¿vale? Y la cuneta aquí, pues ya veis cómo es, ¿vale? Es decir, aquí no hay, los quitamiedos no están parapetados, y con lo que es las protecciones que nos evitarían, digamos, pegarnos contra uno de los postes que veis aquí a la izquierda del guardarraíl, y la verdad es que, joder, pues da respeto, ¿vale? Da respeto. No tiene por qué pasar nada, no hay por qué tener miedo, pero sí que hay que tener un cierto respeto a la hora de andar por estos puertecitos de montaña, ¿vale? Porque, bueno, la carretera es lo que es compartida por todo tipo de usuarios, y cuando hay época de recolección, en este caso que era el tiempo de recolectar olivas, pues la carretera se ensucia con barro, con porquería, con ramas, con pedazos de maleza, y eso se queda ahí pues hasta que el viento, la lluvia lo elimina, con lo cual pues un poquito de precaución. No hay que ver quién es el más rápido, ni que llega antes, ni tal, no, hay que llegar y punto, y ya está. Y luego cada uno, en base a su experiencia y su habilidad, pues evidentemente que haga lo que quiera, pero ya os digo, la opinión personal es que, bueno, si quieres buscar límites, es mejor siempre buscarlos en un circuito, en unas condiciones controladas, etcétera, ¿vale? Porque aquí nunca sabes lo que te vas a encontrar después de cada curva, y menos si es una curva que no tiene ningún tipo de visibilidad, ¿vale? El tema es disfrutar, pasarlo bien y seguir aprendiendo lo que son pues las técnicas de conducción por este tipo de carreteras, y ya os digo que son, pues eso, carreteras, vías públicas donde convivimos ciclistas, como veis ahí, como motoristas, como vehículos ligeros, camiones, tractores, etcétera, etcétera. Y entonces en cada curva pues te puedes encontrar pues
una sorpresa, ¿vale? Porque como veis aquí, por ejemplo, no se ve un pijo, y evidentemente como cojas esta curva y te venga uno de cara que se arrime o invada un poquito tu carril, pues el susto como mínimo te lo llevas, ¿vale? Eso sería en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues una colisión frontal contra cualquier tipo de vehículo, pues ya sabéis quién se lleva las de perder. Fijaros aquí las manchas de barro de la derecha, con lo cual ahí pues hay que tener cuidado, ¿vale? A lo que pisamos y demás. Y aquí, bueno, pues seguíamos subiendo. La verdad es que, como veis, el pasaje es precioso. Las vistas de la Sierra de Espadán son maravillosas. El día tenía una temperatura estupendísima. La verdad es que lo pasábamos muy bien subiendo. Gracias, Lira. ¿Qué más decir? Bueno, pues en la parte de las bajadas, cuestas abajo, nos encontramos muchas veces con giros y curvas de 180 grados. Son curvas prácticamente que hacen un cambio de sentido, ¿no? Entonces siempre la idea es no frenar a última hora, es decir, no llevar una velocidad excesiva e intentar frenar en los últimos metros para luego coger la curva, el ápice, bla bla bla, que veis por ahí en muchos vídeos de YouTube, sino la idea es pues llegar tranquilamente, frenar durante más tiempo con menos intensidad para que la moto no se desestabilice, ¿vale? Y coger la curva tranquilamente. Es perfectamente posible y evidentemente no queda tan vistoso en un vídeo de YouTube, por ejemplo, pues hacer este tipo de vídeos en los que vamos circulando en lo que se denomina slow riding, a conducción tranquila, que intentar buscando los límites de la máquina, ¿no? Y del piloto, que bueno, pues que en algunos casos pues ya sabemos lo que sucede cuando uno busca el límite, pues igual al final lo encuentra, ¿no? Y cuando lo encuentra pues no es la mejor de las situaciones, ¿vale? Eso sí, cada uno, oye, pues que haga lo que quiera y ya está, ¿no? Esto no pretende decirle a nadie cómo tiene que conducir ni lo que tiene que hacer. Simplemente son unos consejos para la gente más novata que empieza en el mundillo, como es el caso del que suscribe, donde de alguna manera lo que intentamos es conducir tranquilamente, disfrutando de la carretera y haciéndonos compatible con el resto de usuarios de la vía. Sin tener que llegar a extremos de frenada, de aceleración, de ápice de la curva, etcétera, etcétera. Fijaros aquí otra vez, hemos visto ahí esa mancha marrón en la carretera, ¿vale? Donde pues había una buena cantidad de polvillo, de barro, que bueno, pues nos puede dar un susto en un momento dado. Aún así, se puede conducir con soltura, dentro de las velocidades legales de la vía, vamos sin mayor problema y con total disfrute, ¿vale? Aquí ya estamos entrando a la zona de Eslida, donde vamos a hacer una parada y luego continuaremos. Y bueno, hasta aquí todo. Luego hablaremos en el siguiente capítulo de la frenada en cuesta abajo y de cómo funcionar. Nos vemos. Chao, chicos.